6.3 Escalas sísmicas, intensidad y magnitud. Para saber qué tan violento puede llegar a ser un sismo, se han creado dos escalas, la de intensidad y la de magnitud. La de intensidad también es conocida como escala de Mercalli y mide la intensidad a través de los daños causados por los sismos. Y la que mide la magnitud, que es la escala de Richter. Para comenzar hablaremos de la escala de Richter. La magnitud es la medida de su fuerza en relación con la energía liberada y se calcula midiendo la amplitud máxima de las ondas sísmicas. En 1935, el sismólogo de Estados Unidos, Charles Richards, ideó la escala logarítmica de magnitud que lleva su nombre. Esta se basa en la amplitud de las ondas registradas en un sismograma. La escala de Richter es la manera más conocida y más utilizada para la clasificación de los sismos. Esta como tal no tiene un límite, pero un 9 en esta escala representa un grado 12 en la escala de Mercalli, lo que significa destrucción total. Es importante saber que la escala de Richter es logarítmica, lo que significa que cada aumento de una unidad de la magnitud de esta escala incrementa en 10 veces la amplitud de la onda. O sea, que la escala 2 es 10 veces más grande que la escala 1, la 3 10 veces más grande que la 2 y así sucesivamente. Ahora hablaré de los efectos causados dependiendo los diferentes grados de magnitud. Un terremoto o sismo menor de 3.5 grados generalmente no se siente, pero aún así es registrado. Un sismo con magnitud de 3.5 a 5.4 generalmente se siente, pero causa daños menores. 5.5 a 6 genera daños leves a edificios, mientras que de 6.1 a 6.9 puede generar daños severos en lugares donde viven mucha gente. De 7 a 7.9 el terremoto es mayor y causa graves daños. Y por último, magnitudes de 8 o mayores son grandes terremotos donde causan una destrucción total a comunidades cercanas. El mayor terremoto registrado en la historia ocurrió en Chile en el año de 1960, que alcanzó un 9.5 en la escala de Richter. Este ocurrió a las 3:11 horas del domingo 22 de mayo de aquel año, en la ciudad de Valdivia, ubicada en el sur de Chile. Pocos segundos, el breve temblor inicial se convirtió en el terremoto de mayor magnitud registrada en la historia. Pero no solo eso, sino que este vino acompañado con un tsunami con olas superiores a los 10 metros, que arrasó con gran partes del sur del país. El choque de las placas tectónicas fue tan fuerte que incluso se registraron severos daños en las costas de Hawái y Japón. Este terremoto provocó un cambio en el mapa de Chile, donde se alteraron los cauces de los ríos y grandes proporciones de la tierra se hundieron. Ahora pasaremos a hablar de la escala de Mercalli, creada por el italiano Giuseppe Mercalli. Antes de ser creada la escala de Richter, fue creada la escala de Mercalli, que va de grado 1 a grado 12, para medir la intensidad de un terremoto. Esto basado en la observación de sus efectos, que es subjetiva. Generalmente, un gran terremoto produciría una gran intensidad que uno pequeño, pero hay diferentes factores que cambian esto, como podrían ser la energía liberada, la distancia del epicentro, la profundidad focal del sismo, la densidad de la población, la geología de la zona o del área, también puede ser la edificación y la duración del sismo. En 1902, Mercalli propuso una tabla que fue posteriormente modificada en el año de 1931 y desde entonces es conocida como escala modificada de Mercalli. Esta consta de 12 grados de intensidad, donde se muestran también las características de cada grado, denotado por números romanos del 1 al 12. No es única, pero sí la más frecuentemente usada en nuestro continente. Ahora hablaremos del nivel de intensidad de un sismo junto con sus características. Intensidad grado 1. Son imperceptibles y solo los registran los sismógrafos. Intensidad grado 2. Es una sacudida sentida solo por pocas personas, en reposo, especialmente en los pisos más altos de los edificios. En esta, los objetos suspendidos pueden oscilar.
Intensidad grado 3. Es una sacudida sentida claramente en los interiores, específicamente en los pisos altos de los edificios. Muchas personas no la asocian con un temblor. En esta, los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. Esta también puede ser ocasionada por el paso de un carro pesado, como son los trailers. Esto tiene una duración de poco tiempo. Intensidad grado 4. Es una sacudida sentida durante el día por muchas personas que se encuentran comúnmente en reposo y por pocas que se encuentran realizando alguna actividad. Cuando estas ocurren en la noche, llegan a despertar a algunas personas. Esta causa vibraciones en los vidrios de las ventanas y puertas. Los muros llegan a crujir. Los vehículos se balancean claramente. Intensidad grado 5. Es una sacudida sentida por casi todas las personas que se encuentran cerca de la zona del epicentro y localidades cercanas. Algunas vajillas o ventanas llegan a romperse. Se caen objetos que se encuentran inestables. En estas se observan las vibraciones en árboles, postes y otros objetos altos. En estas se detienen los relojes de péndulo. Intensidad grado 6. Es una sacudida sentida por muchas personas, las cuales se atemorizan y huyen hacia el exterior. En este grado, algunos muebles pesados llegan a cambiar de lugar. Existen pocos ejemplos de la caída de aplanados o daños en la chimenea. En este, los daños son ligeros. Intensidad grado 7. Son sismos bastante grandes, por lo cual advierte a las personas. La gente huye al exterior. Hay daños sin importancias en edificios de buen diseño y construcción, daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas, daños considerables en las débiles o mal planeadas. Hay ruptura en algunas chimeneas. Son estimados por las personas conduciendo vehículos en movimiento. Intensidad grado 8. Hay daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno, considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial y grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de su armadura. Hay caída de chimenea, columnas, monumentos y muros. Y hay un cambio en el nivel del agua de los pozos. Intensidad grado 9. Daño considerable en la estructura de diseño bueno. Las armaduras de construcción bien estructuradas se desploman. Grandes daños en los edificios sólidos con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos, el terreno se agrieta notablemente y las tuberías subterráneas se rompen. Intensidad grado 10. Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas. La mayor parte de estructuras y armaduras se destruyen junto con sus cimientos. En esta hay un agrietamiento considerable del terreno y las vías del ferrocarril se tuercen. Intensidad grado 11. En esta casi ninguna estructura de mampostería queda de pie. Hay puentes destruidos y anchas grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan sin servicio. Hay hundimiento y derrumbe en terrenos suaves y hay una torsión grande en las vías férreas. Y por último, grado 12, que significa una destrucción total. Ya conocidas las dos escalas sísmicas, hablaremos de las diferencias y cuál es más efectiva. Como se había hablado al inicio del tema, la escala de Richter mide la magnitud de los sismos, mientras que la escala de Mercalli mide la intensidad de estos. Es importante saber que la intensidad se mide y se basa a través de la percepción de las personas. Esto quiere decir que va a variar dependiendo la persona. Mientras que la magnitud se basa en la energía liberada de un sismo, lo que significa que la escala de magnitud es más exacta que la escala de intensidad. Ahora pasaremos a ver un video de un sismo ocurrido en el 2011 en Japón. Después pasaremos a hablar de su escala de magnitud y su escala de intensidad.
Esto ocurrió el 11 de marzo del 2011, en el noroeste de Tokio. Este ha sido el terremoto más grande que ha ocurrido en Japón. Originalmente fue registrado con una magnitud de 8.9, pero fue actualizado a 9 y finalmente a 9.1. Este fue acompañado con un tsunami, que llegó aproximadamente una hora después del terremoto, y este alcanzó olas de 9 metros, causando colapsos de edificios. El video a continuación es un pequeño fragmento de este tsunami, que fue grabado en un aeropuerto de Japón. Como ya había mencionado anteriormente, este tuvo una magnitud de 9.1 en la escala de Richter y una intensidad de 12 en la escala de Mercalli, con una duración aproximada de 6 minutos. Para finalizar, hablaré de los 8 sismos más grandes ocurridos en México. El primero ocurrió el 28 de marzo de 1787, en la costa de Oaxaca. A este también se le conoce como el tsunami mexicano, debido a que la ruptura provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, al inundarse todo a su paso, y este se extendió a lo largo de 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas, aproximadamente. Documentos del siglo XVIII apuntan que las costas estaban escasamente pobladas, lo que provocó que no hubiera tantas bajas. El segundo sismo más grande ocurrió el 19 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán, con una magnitud de 8.1. A pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se concentraron en la capital del país. Las cifras oficiales dijeron que durante el sismo fallecieron 5,000 personas, sin embargo, otras estimaciones arrojan a que fueron 10,000, cerca de 50,000 heridos, al menos unas 250,000 personas sin hogar, 770 edificios colapsados o severamente dañados y pérdidas económicas que representaron el 2.1% del Producto Interno Bruto Nacional. El sismo del Ángel tuvo una magnitud de 7.8 y ocurrió en el suroeste de Acapulco, el 27 de julio de 1957. Este es conocido así debido a que este sismo provocó la caída del Ángel de la Independencia. La zona centro de la República Mexicana fue la más afectada, en especial la Ciudad de México, en donde se registró un saldo de 700 muertos y 2,500 heridos. El cuarto es el sismo con más réplicas en la historia, con una magnitud de 7.5, ocurrido en Ometepec, Guerrero, el 20 de marzo del 2012.
Este sismo se distingue por haber tenido la mayor cantidad de réplicas registradas en México, con 44 eventos de magnitud superiores a 4.5 durante los primeros 30 días que siguieron a su ruptura. En comparación con el sismo de 1985, este sismo tuvo 3 veces más réplicas en ese rango de magnitud. El quinto es el sismo El Mayor Cucapán, con una magnitud de 7.2, ocurrido en Mexicali, Baja California, el 4 de abril del 2010. El sismo rompió una falla de corrimiento lateral derecho, con 120 kilómetros de longitud, en dirección a la ciudad fronteriza. Desde 1915 solo han ocurrido 5 sismos de magnitud igual o superior a 7 en el extremo norte del Golfo de Cortés, amenazando la región donde se encuentran las ciudades como Mexicali, Tijuana y la central geotérmica del Cerro Prieto, que es una de las más grandes del mundo. El sexto es el sismo de Acambay, ocurrido en el año de 1912 en el Estado de México, con una magnitud de 7 en la escala de Richter. La ruptura del sismo fue sobre una falla normal, se extendió unos 50 kilómetros a lo largo y al ser poco profunda dejó sobre la superficie de la Tierra fracturas con más de 1 metro de altura. Los daños fueron muy importantes en la región, dada que la infraestructura y varios poblados quedaron severa o completamente destruidos. 7. Los sismos de 1999. Puebla con magnitud de 7 y Oaxaca con magnitud de 7.5. Fechas: 15 de julio y 30 de septiembre de 1999 respectivamente. Según fuentes oficiales, ambas sacudidas causaron la muerte de 52 personas, además de provocar la caída de miles de casas de adobe y generar daños severos a monumentos históricos, hospitales y escuelas. Las observaciones de estos dos sismos revelaron que, para una misma magnitud, la extensión de los daños provocados por este tipo de terremotos es 4 veces más grande que la observada durante sismos típicos de subducción. Y para finalizar, el sismo ha ocurrido el 19 de septiembre del 2017. No por ser el último quiere decir que sea el menos importante, pero sí es uno de los más recientes ocurridos en nuestro país. Tuvo una magnitud de 7.1. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros del suroeste de Atzochipán, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México, a una profundidad de 57 kilómetros y tuvo una duración de 1.30 minutos. Este fue de tipo desplazamiento o intraplacas. Este ocurrió dentro de la placa oceánica de Cocos, por debajo del continente, a una profundidad de 57 kilómetros. En la siguiente imagen se muestran los epicentros y profundidades de algunos sismos similares, incluyendo el del 2017. Estas rupturas se producen a profundidades mayores que los típicos sismos de subducción como el de 1985, que tiene lugar bajo las costas del Pacífico mexicano, sobre la interfaz de contacto entre las placas tectónicas de Coco y Norteamérica. Este fue un sismo intraplaca de profundidad media. Estos se producen por esfuerzos extensivos a lo largo de la placa de Cocos. Las fallas geológicas asociadas a estos sismos se conocen con el nombre de fallas normales. Es preciso mencionar que estudios realizados para sismos intraplaca en México muestran que, por año, la probabilidad de que la intensidad de las sacudidas en la Ciudad de México debidas a este tipo de terremotos sea grande. Es muy similar a la de los sismos típicos de subducción, como el de 1985, entre otros. Este sismo causó la muerte de más de 100 personas, decenas de edificios derrumbados, incendios aislados y alrededor de 2 millones de personas sin electricidad.